Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Abra su Biblia conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 33. Amén. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Quiero introducir este mensaje con un texto, amén, que es de igual manera un texto muy conocido. Amén. Un texto, un versículo, amén, que quizás en muchos hogares, amén, está escrito en las paredes de muchos hogares, en cuadros, amén. Pero esto es porque sabemos que no es simplemente palabras, no son simplemente, amén, versículos, no es un texto y nada más, sino que son palabras de Dios que traen promesa. Amén. Y este tipo de versículos o este tipo de promesa, yo lo veo como algo que refuerza nuestra fe, como algo muy necesario en los momentos de prueba, en los momentos de desánimo, en los momentos en los que creemos que de plano la respuesta no va a llegar a nuestras vidas. Ahora, es una promesa, pero al mismo tiempo es como un tip. ¿A qué me refiero con un tip? Bueno, yo no sé si le ha tocado batallar para arreglar algo, batallar para solucionar algo, puede ser algo mecánico, no lo sé, y alguien le da un tip, alguien le dice, no, es que mira, hazle de esta manera no te vas a tardar, o de esta manera no vas a batallar, o de esta manera pues vas a poder lograr lo que estás tú mismo prometiendo, lo que tú te estás, amén, planeando. Y de esa misma manera, pues esto es como un tip, o sea, es algo que nos va a ayudar, amén, en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque nos está diciendo en el capítulo 33 de Jeremías, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos ahora todos juntos por la palabra de Dios. Señor, gracias te damos una vez más, Dios, por la oportunidad que nos das de estar reunidos ante tu presencia en cada hogar en el que nos encontramos, Señor. Yo te ruego que toques nuestro corazón, que toques cada familia, cada uno de los que estemos escuchando este sermón, mirando estas transmisiones. Padre, haznos ver, Señor, que tú estás en medio de todo esto y que todo esto, Señor, es para honra y gloria tuya, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero predicarle, clama a Dios. Nos está diciendo, amén, al iniciar el versículo, clama a mí y yo te responderé. Este texto, amén, voy a tocar un poco de tema, amén, con la primera parte donde dice, clama a mí, yo te responderé, y también donde dice que nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero primeramente quiero enfocarme, amén, en el clamor y la respuesta de Dios. Bueno, el clamor de nosotros y la respuesta de Dios. Es algo, mi hermano, que podemos considerarlo como equipo, algo que tiene que ver de dos. No es nada más de mí de esforzarme, sino de que yo voy a estar esforzándome, yo voy a estar trabajando en lo que convenga conmigo, en lo que a mí me incumba, vamos a decirlo así, pero Dios estará, amén, haciendo su parte. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros clamamos, Dios responderá. Así es que al momento que usted y yo estamos clamando a Dios, podemos entender que es algo, amén, que nos urge, que nos preocupa, que nos interesa. Por ejemplo, usted puede orar, amén, hay gente que le llama rezar, ¿verdad? Hay gente que puede pedir, simplemente rezar, orar, bueno, el caso es pedir. Y hay veces que pedimos, hermano, pero pedimos como diciendo, bueno, pues yo lo voy a pedir y si se me da, qué bueno, y si no, pues ni modo. O sea, como que decimos, si llega, órale, qué bien. Y si no llega, pues ni modo. Comprendemos que no era para nosotros, que no era el tiempo, o comprendemos que de plano lo mejor era que no llegara. Pero hay situaciones en las que deseamos que eso llegue, que eso se cumpla. Usted sabrá cuál es su necesidad, usted sabrá cuál es su anhelo, su deseo, y usted sabrá si realmente quiere que se cumpla, o usted estará dispuesto a decir, bueno, pues si se restaura mi matrimonio, pues qué bueno, y si no, pues ni modo. Bueno, pues si sana mi cuerpo, qué bueno, si no, pues ni modo.
bueno, pues si puedo agarrar un trabajo, qué bueno, si no, pues ni modo. Usted sabrá el valor que le va a dar a su necesidad. Por ejemplo, si a mí se me enfermara algunos de mis hijos, vamos a decirlo así, en tiempo de frío, un resfriado, una gripa, pues yo voy a comprar el medicamento, llevarlo al doctor si fuera necesario, orar, pedirle a Dios que lo sane, pero yo comprendo que es algo que se va a requerir de tiempo, o sea, 1 o 2 días para que venga la sanidad, para que salga la infección, etcétera. Pero hay problemas, situaciones o aún enfermedades en las que es necesario clamar a Dios porque nos damos cuenta que la medicina no es suficiente, nos damos cuenta que el médico no ha sido suficiente y no que hagan las cosas mal, no me refiero a eso, sino que no hay la respuesta, se convierte en algo como imposible y la palabra de Dios dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero algo que tiene mucho que ver para que lo posible o lo que Dios hace posible, algo que tiene que ver en esto es nuestro clamor a Dios. La palabra clamar, amén, el significado de la palabra clamar dice pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Y esto es lo que les hace un momento, hay cosas que pedimos diciendo, si se dan, qué bueno, si no se dan, pues ni modo. Pero cuando queremos que sí se den, es ahí cuando viene nuestro ruego, nuestra súplica. Es ahí cuando viene, amén, una manera de pedir con desesperación. ¿Por qué con desesperación? Porque queremos que lleguen. Y muchos aceptamos que si es la voluntad va a llegar, si es la voluntad de Dios va a llegar, si no, no. Pero nuestra desesperación, amén, quiere tocar la misericordia de Dios de tal manera que llegue la respuesta, de tal manera que lo que usted y yo queremos pueda llegar. Por ejemplo, nuestros hijos cuando están pequeños, pues, perdón, nuestra preocupación es alimentarlos, su educación, comprarles ciertas cosas, un regalo, ropa, etcétera. Y como que con eso, no es que nos conformemos, pero sabemos que hasta ese momento es lo que ellos necesitan. Pero una vez que crecen, una vez que ellos empiezan a tomar sus decisiones y que nos damos cuenta que quizás sus decisiones son equivocadas, les pueden causar problemas, les pueden causar consecuencias difíciles, es ahí cuando sabemos que ya no se trata de comprar un juguete, no se trata de comprar ropa, no se trata simplemente de pagar su educación, no, sino que necesitamos que Dios intervenga en las decisiones de ellos. ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, pidiendo, orando, pero en su momento va a haber ocasiones en las que tenemos que clamar. Le vuelvo a decir, clamar significa pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. La palabra desesperación yo creo que nos es algo familiar. Yo creo que no ignoramos lo que es querer algo con desesperación. Pero tocante a la palabra vehemencia, a lo mejor algunos, esa palabra como que no la familiarizamos. Bueno, la palabra vehemencia, su significado es aquello que se manifiesta con fuerza y con pasión. Escúcheme, vehemencia es aquello que se manifiesta, o sea, es algo que se va a actuar, es algo que se va a hacer con fuerza y con pasión. Los sinónimos de la palabra clamar son gritar, gemir, exclamar, quejarse, rogar, suplicar. ¿Por qué le estoy dando los sinónimos de la palabra reclamar, el significado de la palabra reclamar y donde el significado de clamar viene la palabra vehemencia? ¿Y por qué le doy el significado de la palabra vehemencia? Bueno, para que nos demos una idea, querida persona, hermano, hermana, para que nos demos una idea de qué es lo que tenemos que hacer en ciertas cosas que queremos que lleguen. Porque hay necesidades, yo creo que esto lo he dicho ya en otras ocasiones, pero hay necesidades que sufren de oposición. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay envidias, no quiero enfocar el mensaje en las envidias, ni mucho menos no, pero sí tengo que tocar el tema. Hay gente, amén, que mientras usted, querida persona, anhela que le vaya bien en el trabajo, mientras usted anhela que sus hijos sean bendecidos, hay gente que no lo desea, o sea, hay gente que no quiere verlo así.
A mí me ha tocado ver este tipo de experiencias, que mientras un padre de familia o mamá de familia se esfuerza, lucha por el bienestar de sus hijos, hay alguien que por envidia, hay alguien que por tristeza de que a lo mejor a ella no le está yendo bien o a él no le está yendo bien, bueno, pues desea que a usted tampoco le vaya bien. Le vuelvo a decir, no es el sermón, pero quiero hacerle ver cómo muchas necesidades, muchas peticiones tienen que ver con oposición. Se batalla para que vengan porque hay oposición y no es que Dios no pueda. No es que Dios no tenga poder, no. Pero le hablé también hace poco cómo Dios, amén, es tan grande, tan misericordioso que al momento de darnos, de bendecirnos, Él extiende su mano, amén. Ahí en su mano están las bendiciones, en su mano está todo lo que Él quiere darnos, pero hay oposiciones, amén, que muchas de las veces a nosotros, no a Dios, a nosotros no nos permite alcanzarlos. Por ejemplo, hay muchas promesas de Dios, amén, que nos facilitan la vida. No exactamente que nos llevan al cielo, escúcheme, que nos facilitan la vida. Hay gente que a lo mejor no va a una iglesia, hay gente que a lo mejor no sabe de la Biblia, no sabe de una alabanza, no ora, pero ciertas promesas le alcanzan y su vida comienza a ser bendecida porque aún en su ignorancia está haciendo cosas que tienen que ver con las promesas de Dios. Esto también lo he mencionado mucho. Hay gente que no va a una iglesia a lo mejor, pero honra a sus padres. Y la Biblia dice que el primer mandamiento con promesa es honrar a sus padres. Entonces hay jóvenes que a lo mejor no se paran en una iglesia por X razón, pero el honrar a sus padres les causa bendición, porque es el primer mandamiento con promesa. O puede haber jóvenes en una iglesia, amén, que la gente puede considerarlos como unos jóvenes ejemplares porque no andan en drogas, no andan en vicios, en alcohol, al contrario, están en una iglesia y todavía aparte la gente se da cuenta que esos jóvenes se involucran en la obra de Dios, sí, pero a lo mejor algunos de esos jóvenes no tienen la promesa de Dios del primer mandamiento, que es honrar a sus padres. Yo creo que sí me está comprendiendo lo que le quiero decir. Bueno, antes que nada cabe señalar, hermano, hermana, querida persona, que Dios no está poniendo condiciones para clamar a Él. Mire lo que dice, clama a mí y yo te responderé. Dios es tan grande, tan misericordioso, amén, que le está dando la oportunidad a la gente que va a la iglesia de clamar a la gente que va a la iglesia le está dando la oportunidad de clamar a Dios, pero aún a la gente que no va a la iglesia también le está dando la oportunidad de clamar. Si me expliquen esto, o sea, ¿qué quiero decirle? Esto no es que ve a la iglesia y clama a mí, yo te responderé, no. Bueno, sí es importante ir a la iglesia, porque cuando vamos a la iglesia comprendemos que vamos a la casa de Dios, al templo de Dios, pero no está, amén, dando esta promesa solamente para los cristianos, no lo está dando solamente para la gente que va el domingo a la iglesia, no, lo está dando para todos aquellos que sientan una necesidad, que se sientan oprimidos, que se sientan acorralados, que sientan que a lo mejor ya no pueden más, que a lo mejor lo más fácil es tirar la toalla. Bueno, para cada uno de ellos, para usted, para mí, Dios nos está diciendo, clama a mí y yo te responderé. En Juan capítulo 9, en el versículo 31, dice en esta mañana de esta manera, Juan capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, todos hemos pecado. Todos, aquí no hay quien diga con que no, yo nunca pequé. Todos en algún momento de nuestras vidas cometimos pecado por mentir, por transear, por hablar mal, por lo que sea. Aquí me la puedo pasar minutos, horas, dando ejemplos de las formas en las que pudimos ver pecado. Bueno, una vez que usted y yo estemos en el pecado, perdón, Dios dice que no nos oye. Pero quiero explicarle un poco a qué se refiere esto. Miren,
Hay veces que la gente, o usted y yo, mire, vamos a contarnos todos, al momento de cometer un pecado, hay quienes disfrutan eso. O sea, ¿qué le quiero decir? Por ejemplo, a lo mejor usted se quedó con el cambio de alguien. Son uno de los ejemplos que doy mucho y usted se dará cuenta porque son de los más comunes que se pueden presentar en nuestras vidas. A lo mejor usted pagó, fue a algún lugar, usted pagó, a lo mejor fue a un supermercado, vamos a decirlo así, usted pagó con un billete de a 200 pesos y la cajera le regresa a cambio como si usted hubiera pagado con un billete de a 500. Bueno, póngame atención por favor con este ejemplo. ¿Usted se da cuenta de lo que sucedió? Bueno, al momento que usted se da cuenta de eso que está sucediendo, si usted le alegró eso, si usted eso le regocijó, ahí es cuando hay un pecado del cual Dios no se está agradando. A lo mejor usted dice, ya mira, le pagué con unos 200 y me dio cambio como si fuera de 500. Mira, me regresó mis 200 pesos y todavía más cambio y más aparte lo que compré. Entonces usted está disfrutando, usted se está alegrando de lo que está sucediendo. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Voy a continuar con este ejemplo. Cuando usted teme a Dios, usted va a decir, esto no estuvo bien. Yo no le estoy robando a la cajera, yo no le estoy quitando el dinero. Pero ya me di cuenta que me dio cambio de más. Entonces esto no estuvo bien. Y usted le viene a lo mejor a su conciencia, híjole, se lo van a rebajar a ella, o no sé qué va a suceder, o a lo mejor no se lo rebajan, se lo perdonan, no hay problema, de todas maneras, esto no está bien. Ahí es cuando el temor a Dios nos solucionar esto, de hacer lo correcto. Y usted se va a esforzar por buscar esa cajera, por regresarle el cambio. Usted va a hacer lo posible por corregir eso. Y a lo mejor es probable que no esté a su alcance. Es probable que no esté a su alcance. Una vez llegamos a una gasolinera, a mí íbamos de viaje a la conferencia y un hermano le dice al de la gasolinera, échele un aditivo, algo, una química pues. Se lo echó al tanque, amén, a los 2 tanques y empezó a llenarlos y ahí estábamos y luego los hermanos se bajaron que a comprar algo porque había ahí una tienda a un lado. El caso es que cuando nos fuimos, esta persona nos cobró la pura gasolina y no nos cobró la química que le había echado. Pero eso nos dimos cuenta hasta que llegamos a la próxima gasolinera. Le estoy hablando de otras 4 o 5 horas de camino que el hermano dijo, oye, no nos cobró el aditivo. Ya no podíamos hacer nada, o sea, no podíamos regresarnos 5 horas para atrás, cuando al contrario todavía nos faltaban quizás otras 8 horas, pero todavía para ir más hacia adelante, ya no podíamos regresar, pero este hermano se sintió mal, ¿sabes qué? Cuando regresemos, acuérdame de llegar, me decía este hermano, para pagarle, para darle el dinero a esta persona. ¿Por qué? Porque se sintió mal. Así es como actúa una persona que teme a Dios. Y una vez que tenga temor a Dios, dice que Dios lo escucha. Mire lo que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a Él oye. ¿Por qué? Porque ya hay un temor a Dios que nos está moviendo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Bueno, dice amén en Lucas capítulo 11, en el versículo 1, dice así, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Creo que la mayoría de nosotros nos enseñaron desde pequeños a orar o algunos a rezar. Desde pequeños. Y le dije hace un momento que tanto rezar como el orar, aunque no es exactamente lo mismo, no, pero sí nos llevaba lo mismo, a pedir. Cuando alguien le decía, mira, ponte a rezar, le están diciendo, ponte a pedir.
O cuando nosotros decían, hey, mira, ponte a orar, bueno, de la misma manera nos estaban enseñando a pedir. Bueno, la mayoría de nosotros desde pequeños nos enseñaron a pedir, pero no a todos nos enseñaron a clamar. No a todos nos enseñaron a decir, hey, es que tienes que ser constante en esto. Va a haber ocasiones en las que vas a pedir y se te va a conceder, o va a haber ocasiones en las que vas a pedir y no se te va a conceder y tú vas a aceptar, pero va a haber ocasiones que vas a pedir algo, va a tardar para llegar, tú lo vas a seguir anhelando. Bueno, no va a ser suficiente con que hayas pedido hace un mes o hace 2 meses, vas a tener que seguir clamando día tras día, noche tras noche, hasta que Dios te responda y te confirme su voluntad, porque no quiere decir que porque clamemos y clamemos, que es a fuerzas que se nos va a conceder lo que queremos. Muchas de las veces sí, pero va a haber ocasiones que al momento de que Dios responda, nos va a mostrar su voluntad. Nuevamente vamos a nuestro texto. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Yo puedo entender, querida persona, que cuando Dios responde, principalmente va a responder para hacernos ver su voluntad, ya sea por medio de concedernos nuestra petición o por medio de hacernos ver que hay algo mejor para nosotros o que simplemente la respuesta llegará de otra manera. Un problema económico no quiere decir que la solución va a tener que ser el préstamo. Usted puede orar y clamar, Señor. A lo mejor usted espera la respuesta de un préstamo para el próximo lunes. Y usted empieza a clamar ahorita y luego mañana y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo, porque usted está esperando la respuesta de un préstamo. Señor, tú conoces mi necesidad, mira, tengo que pagar esto y tengo que hacer aquello otro, Señor. Señor, que me den el préstamo, y usted está clamando por el préstamo. Yo le aseguro que Dios va a responder, pero será de 2 formas. De una de 2 formas. Una, concediéndole ese préstamo, es un ejemplo. Concediéndole ese préstamo. Otra, respondiéndole y haciéndole saber que la respuesta no es ese préstamo. A lo mejor usted, hermano, hermana, está soltero, soltera, y usted está, Señor, me quiero casar, Señor, es que mira aquel joven, mira aquel hermano, aquel hombre, aquella mujer, y Dios le va a responder. Pero al momento que le responda, puede ser para concederle que esa persona es para usted, o para decirle, no es para ti. Le vuelvo a decir, se clama a Dios y Dios responde, pero no quiere decir que va a hacerlo de la manera o de la forma que usted y yo quiéramos. Pero lo que sí quiero alentarle, animarle, es a entender que Dios responde, querida persona. En Lucas capítulo 18 vamos a ver un ejemplo para darnos una idea, fíjese, con alguien injusto, de cómo puede ser tan grande y misericordioso Dios, que sí es justo. Mire lo que dice en Lucas 18, en el versículo 1, dice así, Lucas capítulo 18, versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire,
Esta es una parábola donde Jesús está explicando a la gente y de la misma manera a usted y a mí de cómo puede obrar alguien injusto para hacernos ver cómo obrará Dios que es justo en nuestras vidas y en nuestras necesidades. Dice el versículo 1 que cuando Él le refiere esta parábola, se las está dando sobre la necesidad, o sea, de una manera de que la gente, de que usted y yo entendamos que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Escuche esto. Una necesidad, o sea, Jesús está compartiendo esta parábola para que la gente, y entre ellos usted y yo, comprendamos que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, de ser constantes en nuestro clamor, de ser constantes en nuestra oración. Y luego ya refiere la parábola y dice que había una ciudad y no respetaba un hombre, pero que ahí mismo en esa ciudad había una mujer viuda, la cual venía a él diciendo, hey, hazme justicia de mi adversario. Dice que por mucho tiempo él no quiso, pero llega un momento en que este juez dice, nada más porque esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. Cuando dice nada más porque esta viuda me es molesta, se refiere a que la viuda estaba insistente, o sea, estaba día tras día, hey, hazme justicia, hey, ayúdame, hey, mira a mi adversario. Y Jesús está contando esta parábola de cómo esta mujer fue socorrida por un injusto, nada más, ¿por qué? Porque estaba aferrada, vamos a decirlo así, porque estaba, amén, constante, porque no dejaba de rogarle. Yo me imagino a esta mujer con el juez, Señor, por favor socórreme, mira a mi adversario, ayúdame por favor, mira, nada más te pido que me ayudes en esto y ya no vuelvo a molestarte, no vuelvo a venir, pero ayúdame, ayúdame. Y llegó un momento en que este juez dijo, me va a enfadar y de tanto dale y dale y estar insistiendo, le voy a conceder. Bueno, versículo 6 dice Jesús, oí lo que dijo el juez injusto. Oigan lo que dijo alguien injusto. Bueno, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Escuche, que claman a Él día y noche. ¿Cuántas veces clamamos, querida persona, hermano, hermana? ¿Cuántas veces clamamos a Dios? Es que Dios ya conoce mi necesidad, sí, pero le dije hace un momento, hay necesidades que sufren de oposición, por las envidias, por las brujerías, por las maldiciones a veces de herencia. A veces usted quiere algo, pero hay una maldición de herencia que quiere seguir causando efecto en su vida, en sus generaciones. Eso se convierte en una oposición en lo cual usted tiene que clamar a Dios. A lo mejor usted dice, es que yo ya soy salvo, yo me lo he dicho muchas veces, bueno, ya Dios me salvó, ya Dios quebrantó las cadenas de maldición de las que hayan sido. Y yo puedo decir, ya tiene que ser diferente en mis hijos, en mis nietos, en mis generaciones. Pero hay una oposición, puede ser por medio de las maldiciones de herencia que quieren seguir causando efecto, puede ser por medio de las envidias, puede ser, amén, por medio de los malos deseos. Hace poco le comenté también un sermón de cómo hay gente, amén, que declara con sus labios casi el deseo de verlo batallar. Cuando le dice, no, pero cuando crezcan tus hijos, ahí te vas a acordar, cuando te ve ahí llorando por ellos, cuando te andes arrastrando, pero o sea, le empiezan a soltar por la boca una de cosas que pueden causar un efecto de oposición al momento de que usted anhela, al momento de que sus hijos sean restaurados, al momento de que usted anhela que su propio matrimonio sea restaurado. Amén, esté firme sirviendo a Dios. A veces que porque es la suegra, porque es el cuñado, la concuña, que porque el compadre, porque el vecino, que porque me peleé, que porque me dijo y me gritó. Y muchas de esas palabras que salen de la boca de muchas personas, que salen de una forma de maldecir y no bendecir. Porque, ¿verdad que si usted le dijeran, pero vas a ver que cuando crezcan tus hijos van a ser unos exitosos? Usted diría, amén. Pero vas a ver para que se te quite cuando tus hijos crezcan. Van a tener los matrimonios más perfectos. Qué bueno que nos dijeran eso.
Pero hay veces que lo que nos dicen es, pero vas a ver cuando tus hijos se casen, ahí te quiero ver que estés batallando con ellos, ahí te quiero ver cuando tu esposa esto, ahí te quiero ver cuando tu esposo te haga aquello y te quiero ver de mensota. O sea, una de palabras que no están saliendo para bendecir, sino para maldecir. Todo eso se convierte en una oposición que nos hace batallar en ciertas peticiones. Es ahí cuando es muy importante y necesario para usted y para mí clamar a Dios. Así es que dice aquí, capítulo 18 de Lucas, versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aquí está hablando de que haya algo, de ser constantes. Aquí habla de que no se rinda, hermano, de que yo no me rinda, de que no me dé por vencido, de entender que a lo mejor no va a llegar la respuesta tal y como la quiero, pero sí va a llegar a la manera de Dios. Sí va a llegar conforme a la voluntad de Dios. Mire, le soy sincero, yo quisiera que todas las respuestas llegaran tal y como yo las quiero, le soy sincero. Yo quisiera que al momento de pedirle a Dios, Señor, es que yo quiero que llegue de esta manera la respuesta y así, yo sí quiero que llegue así. Pero he aprendido, he entendido, me he dado cuenta que aunque Dios sí nos da la respuesta, pero no siempre va a llegar tal y como nosotros quiéramos. No va a llegar de esa manera, porque Dios sí es justo. Ahorita hablamos del juez injusto. Dios sí es justo. Y Dios cuando responde, responde conforme a su voluntad, pero también conforme a su justicia. Quiero terminar. La otra parte del versículo 3 de Jeremías 33. Bueno, se lo voy a leer completo. Clama a mí, yo te responderé. Esa es la primera parte. Pero la segunda es, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No me va a dar tiempo para extenderme en esta segunda parte del versículo 3, pero sí se lo voy a explicar. Cuando habla que nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos, no nos está hablando específicamente de algo de algo sobre, ¿cómo decírselo? Bueno, de algo, amén, oculto de forma que sea increíble, de algo que nadie va a comprender, de algo que va a parecer como mágico, no. Esto se refiere a que Dios nos va a dar una sabiduría del cielo para saber hacer las cosas, para saber entender, para poder discernir. Podemos interpretarlo de muchas formas, porque cuando habla de algo oculto, sí es cierto, va a haber cosas que Dios le va a permitir, le va a conceder que usted las vea, las conozca, y a lo mejor alguien más no las va a conocer. Pero todo conforme a la sabiduría de Él. También se refiere a que los problemas que vamos a resolver van a ser conforme a la sabiduría de Él. Se refiere también que a las decisiones que vamos a tomar va a ser conforme a la sabiduría de Él. Clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está hablando de que Dios nos va a dar una sabiduría. No para ser bien machines, bien perfectos, no, sino para que las decisiones sean conforme a la voluntad de Dios. Porque aunque usted vaya a una iglesia, aún como cristianos, podemos seguir equivocándonos. Mire, un ejemplo. Yo veo jóvenes en diferentes iglesias que teniendo la oportunidad de que ya en Cristo sus vidas sean diferentes, sus futuros sean diferentes, toman decisiones equivocadas, o sea, lejos de la voluntad de Dios. No vamos a juzgar a la gente que no va a la iglesia, no. Pero una vez que ese joven está sirviendo a Dios, que se esfuerza por no tomar, por no estar en drogas, por ser un buen hijo, por ser una buena persona, pero le llega a su mente, a su corazón, un sentimiento por alguien que a lo mejor no ve malo tomar, drogarse, que no ve malo hacer las cosas que no le agradan a Dios. ¿Y qué sucede con ese joven? Que pone sus ojos allá. O con esa jovencita pone sus ojos allá. Y qué triste mirar a jóvenes que crecieron en las iglesias y que los miremos hoy con sus matrimonios destruidos, que los miremos hoy, amén, batallando. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor crecieron en la iglesia, pero no clamaron a Dios. Y al momento de no clamar a Dios,
No dejaron que Dios demostrara, como dice aquí, las cosas grandes y ocultas que ellos no conocían o que nosotros ahorita no conocemos. Clamar a Dios nos va a beneficiar de dos maneras. Una, nos va a responder, que es lo importante de todo esto, nos va a responder. Pero la otra, nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos, o sea, nos va a dar sabiduría para ver, joven, que a lo mejor donde usted tiene sus ojos, no le va a ayudar. Que a lo mejor donde usted tiene sus ojos, jovencita, no le va a convenir. Su corazón le va a decir, no, sí, ahí es, ahí es. Su mente le va a decir, no, es que ahí es. Pero la sabiduría de Dios le va a decir, no, no es ahí. Tienes que seguir esperando. Dios le va a responder, joven, pero a lo mejor para decirle, hey, tienes que seguir esperando. Hay algo mejor para ti. Tú crees que eso es lo máximo, pero no, hay algo mejor todavía para ti. Y esto puede ser en las diferentes etapas de nuestra vida, querida persona, hermano, hermana. Pero la clave es esta: clamar a Dios, o sea, no rendirnos, ser constantes en nuestra oración. Ya vimos el significado, búsquelo en un diccionario, el significado de clamar y los sinónimos de clamar. Se lo voy a dar una vez más. Significado de clamar es pedir o requerir una cosa con vehemencia y desesperación. Y la palabra vehemencia, si no la conocemos, significa algo que se manifiesta con fuerza y con pasión. Y los sinónimos de clamar son gritar, gemir, exclamar, quejarse, rogar y suplicar. Así es como se debe de clamar. Y yo le aseguro que en su momento Dios va a responder y nos va a dar una sabiduría para saber qué decisiones debemos de tomar y cómo es que lo debemos de hacer. ¿Por qué no inclina su rostro y cierra sus ojos por un momento en reverencia a Dios en esta mañana? Y meditamos en esto que estuvimos escuchando. Yo creo que conforme pasa el tiempo y sobre todo apoyándonos en los tiempos que ahorita estamos viviendo, nos empujan más, no solo a orar, sino a clamar a Dios. Mire, yo las mañanas puedo levantarme, orar y pedir, Señor, bendíceme, ayúdame, guarda a mis hijos, guarda mi vida, mi matrimonio, mis padres, y puedo orar y pedir. Pero hay ciertas necesidades, ciertos anhelos en los que yo clamo. Mi matrimonio, para honra y gloria de Dios, ahorita está estable. ¿Y sabe qué hago? Orar por mi matrimonio. Señor, sigue guardando mi matrimonio. Señor, sigue bendiciendo mi matrimonio. Pero yo le aseguro que si mi matrimonio estuviera pasando por problemas, estoy hablando de matrimonio, no materiales, no familiares, no. Mi matrimonio, si mi matrimonio estuviera pasando por un pleito, contiendas, donde estuviéramos dando más lugar al resentimiento, al rencor, a la amargura, a los insultos, a los golpes, yo le aseguro que ahí es cuando mi matrimonio necesitaría no solamente que yo pidiera, sino que clamara. O si algunos de mis hijos estuvieran batallando en problemas que nadie va a poder ayudarlos, que ni yo mismo quizás pudiera ayudarlos, es ahí donde no solo pidiera por ellos, sino clamara por ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, querida persona? Hay cosas en las que vamos a orar y vamos a pedir, y si llegan, qué bueno, y si no, sabremos comprender que no iban a llegar. Pero algunas de ellas sí queremos que lleguen. Un ejemplo, si usted está separado de su esposa o separado de su esposo, Dios puede restaurar su matrimonio. Y esto no es de decir, nada, pues si quiere volver que vuelva, y si no, pues no, no. Si usted anhela que su matrimonio se restaure, si usted clama a Dios, Dios le va a responder. Si sus hijos están perdidos en ciertas cosas, si usted clama a Dios, Dios le va a responder. Y ahí puedo hablarle de muchas necesidades en las que si usted clama a Dios, Dios le va a responder. ¿Por qué todos juntos ahí donde nos encontramos? En su hogar, en el sillón donde se encuentra ahí mismo, solamente cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia a Dios y con todo el corazón ore. Mire, yo no voy a escuchar cómo está orando usted ni lo que está pidiendo, pero escúcheme, Dios
si está escuchando en este momento. Yo le invito, clame a Dios en este momento. Clame a Dios y diga, Señor, mi matrimonio, Señor. Señor, mis hijos. Señor, esta enfermedad. Yo no sé cuál sea su problema, pero yo le invito. Vamos a orar y vamos a clamar a Dios en este momento. Padre, en el nombre de Jesús. Dios, venimos delante de ti antes que nada dándote gracias por la vida, Señor, porque hasta hoy nos has guardado, nos has ayudado y nos has bendecido. Padre, en este momento ponemos delante de ti nuestras necesidades, nuestras peticiones, rogando, Señor, que seas tú respondiendo conforme a tu voluntad, Señor. Anhelamos tocar tu misericordia, Padre, para que obres a favor de nosotros. Hemos sabido, Señor, que aún este juez, siendo injusto, Señor, respondió a la petición, al ruego de esta mujer, de esta viuda. Pero tú eres justo, Señor. Y yo sé que tu justicia obrará a favor de nosotros. Solo ayúdanos a entender que no es conforme a nuestra voluntad, sino a la tuya. Ponemos nuestras necesidades en tus manos, Dios, para que tú respondas, para que tú obres conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser constantes en oración. Ayúdanos a ser constantes, Señor, en nuestras súplicas y ruegos, de tal manera que con fe esperemos a tu respuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues en esta mañana, antes de despedirnos, animarle, siga confiando en Dios, hermano, hermana, no se rinda. No se rinda porque, aunque no lo crea, hay gente que está siguiendo nuestros pasos. Aunque usted diga, es que nadie me ayuda a orar, es que nadie me entiende, aunque no lo crea, querida persona, hay gente, su familia principalmente, sus hijos, su pareja, que lo están mirando o que la están mirando. Y que en un momento Dios va a responder a su oración y sus hijos o su esposo o su esposa van a comprender, van a saber que al Dios al que servimos es grande y terminarán entregándole sus vidas a Cristo. ¿Sabe por qué? Nada más por nuestro clamor, por nuestro esfuerzo, por nuestra perseverancia, por no rendirnos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Hoy en la tarde continuaremos teniendo un servicio más. A las 6 de la tarde estaremos dando inicio. Yo le animo, amén, a que nos siga nuevamente, a que nos acompañe. Igual les animo para que compartan los servicios que estaremos transmitiendo, para que más personas puedan ser bendecidas, restauradas, edificadas por medio de la palabra de Dios. No es con el propósito de que darle fama a la iglesia, mucho menos a mí, no, créalo, que aunque usted no lo sepa, a mí no me dejan de dar nervios. Yo quisiera ya estar pronto, amén, en el púlpito, en la iglesia, donde estoy casi a 5 o 6 metros de distancia de las sillas, pero yo sé que aunque ahorita estoy cerca de la cámara de este celular, amén, lo que me alegra es saber que Cristo está más cerca de nosotros. Así es que en la tarde a las 6 nuevamente estaremos teniendo nuestro servicio. Acompáñenos, invite a alguien ahí en su casa, a su familia, reúnala y compartan estos servicios. Dios los bendiga, nos vemos en la tarde.